Expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Comienza Voces del Eje, habla la región en los 15:40 de la M y también a través del fanpage del periódico La Patria. Les saluda Rubén Darío Gaona y estamos felices luego de ver la clasificación de la selección Colombia. Por supuesto, cosas por mejorar, de acuerdo con los analistas del fútbol. Don Juan Harvey Gutiérrez más adelante nos dirá que se debe corregir de cara al próximo Mundial. Ya la clasificación está, ahora toca pensar es en esa cita orbital. ¿Con qué jugadores? ¿Cuáles serán esas correcciones que se deben de hacer en materia de juego? Bueno, todo eso lo estará analizando más adelante. Bueno, y también hoy el fútbol continúa. El clásico cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira también. Más adelante estaremos hablando de ello. Por ahora les saludamos en este viernes cultural. Kevin Campiño en la producción, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quienes habla Rubén Darío Gaona. Y en estos viernes culturales, por lo general, siempre nos gusta, quizás tenemos ese privilegio nosotros en la ciudad de Manizales de recorrer el centro. Hay ciudades, y me van a disculpar, que no se puede ingresar al centro, porque en realidad es un desorden y un caos tan impresionante que no es ese principal atractivo de una ciudad. Por el contrario, o usted tiene que irse para el sur o para el norte, que es donde está quizás el epicentro en algunas capitales de puntos de encuentro, de socialización y demás. Nosotros contamos con un centro histórico y a propósito de este tema, pues vamos a hacer un análisis de cómo está la ciudad en este aspecto. Sean todos bienvenidos, esto es Voces del Eje, habla la región. En Voces del Eje, esta es nuestra invitada de hoy. Por eso saludamos a esta hora de la mañana a María Alejandra González Ocampo, ella es la directora de la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales. María Alejandra, bienvenida, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias Rubén Darío por la invitación. María Alejandra, se ha hecho un diagnóstico del centro histórico de Manizales en diferentes aspectos. ¿Cuál es ese balance de lo que ustedes han podido realizar, de ese estudio juicioso que han adelantado? Bueno, Rubén Darío, la Asociación Cívica Centro Histórico lleva más de 10 años siendo una voz de representación frente al detrimento progresivo del centro histórico, ¿cierto? Como hay aspectos muy positivos, pues también vemos que hay vacíos institucionales en los cuales pues también hay que trabajar, ¿cierto? Que tienen que ver con la habitabilidad del centro, con que todos podamos, como bien lo decías ahora, recorrerlo, pero también poder trabajar en él, poder vivir en el centro histórico, entonces que sea un espacio para disfrutar, para vivir y trabajar. Yo tengo una inquietud frente a este tema y por ejemplo se ha dicho que el Centro Histórico de Manizales es el segundo certificado del país después del de Cartagena, ¿es así? Así es una certificación que se dio en el año 2019, si no estoy mal, como destino turístico sostenible. Sin embargo, en este caso a Cartagena ya le retiraron este certificado y solo Manizales lo tiene y pues en estos momentos tiene el reto, por supuesto bajo el liderazgo de la administración municipal, de mantenerlo, ¿cierto? Cada vez las metas son más estrictas y las metas involucran temas ambientales, por supuesto, pero también socioeconómicos, turísticos, culturales, institucionales, comunicacionales, así que pues es un reto muy grande para la ciudad y para el centro mantener esta certificación. No obstante, la declaratoria
como un bien de interés cultural del orden nacional, pues implica unos trabajos todavía mucho más estructurales y profundos, que son los que desde la asociación venimos siempre dándoles amplificación para que los actores involucrados, desde los públicos, los privados, los civiles, pues estemos llamados a trabajar por el centro histórico. Pero de acuerdo con este estudio, se está notando un ligero deterioro en algunos aspectos. Cuéntenos en qué está fallando en este momento ese aspecto de sostenimiento del centro histórico de Manizales. Bueno, específicamente este año la Asociación Cívica comisionó con una consultora llamada CityRes, es una consultora de acá de Manizales, expertos en ordenamiento territorial, en urbanismo, en planificación, incluso también en planificación del patrimonio. Y con ellos comisionamos, digamos que nosotros veníamos viendo estas contradicciones, pero necesitábamos como un análisis técnico y soportes que nos permitieran decir, ok, esto claramente sí está justificado y está pasando. Y este estudio tiene que ver con una evaluación que hizo esta consultora, contrastando dos instrumentos de gestión en la ciudad, que son el Plan Especial de Protección, que es la declaratoria que tiene el centro histórico, y el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Ajá. Exclusivamente, y ese fue el alcance del estudio, usos del suelo, que son temas álgidos, que son temas pues muy técnicos, pero consideramos que si hay uno de los factores que más ha impactado negativamente en el deterioro del centro son los usos del suelo y la desregulación y el poco control que se ha venido dando, porque hay cada vez más usos que impactan negativamente en el centro. Hablemos entonces específicamente sobre ese uso del suelo. ¿No se está haciendo el adecuado y sobre todo ese aspecto que está contribuyendo es cuál? ¿El exceso en materia comercial? No el exceso de materia comercial. Lo que el estudio, dentro de los principales hallazgos, lo que dice es que hay una contradicción entre la declaratoria que tiene el centro histórico y el plan de ordenamiento territorial. No coinciden. Del suelo, no coinciden. Okay. Y ahí hay que esclarecer dar claridad en que hay una jerarquía normativa de todos los determinantes del ordenamiento territorial. Los patrimoniales están por encima de los planes de ordenamiento territorial. Cuando me refería al tema comercial era porque algunos habitantes, digamos que se han visto incómodados por tanto vendedor ambulante que se posa allí en el centro de la ciudad de Manizales. Uh-huh. Eso es alguna de las quejas que han, digamos, expresado. Sin embargo, pues hay personas también que acuden al derecho al trabajo y que por supuesto es válido, pero algunos sí han solicitado que sean reubicados en otros sectores de la ciudad. Uh-huh. Sí, ese es uno de los temas. Sin embargo, cuando hablamos de usos del suelo, nos referimos a las actividades comerciales que son tantísimas en el centro histórico, y que el PEP dice, estas actividades para el centro histórico están prohibidas, pero el POD dice, dijo en el 2017, bajo el acuerdo que lo reglamentó por el Consejo, que estas actividades, estas que el PEP prohíbe, nosotros las permitimos. Entonces hay una contradicción normativa que nosotros identificamos y básicamente pues se refiere a los que más impacto negativo que nosotros consideramos tienen que tener mayor regulación, control, incluso que puedan tener un ejercicio de transición a otros lugares. Más específicamente, ¿cierto? ¿Cuáles son esos negativos? Específicamente los que mayor impacto generan pues es la proliferación de bares y cantinas y billares, proliferación también de las salas de juego, y las casas y residencias de lujuria, concupiscencia, ¿cierto? Estas sí. Casas pues como de ratico, como denominamos. Esos son los que mayor impacto han generado, las residencias, así es. Y pues que por supuesto todos, digamos ahí hay unos derechos legítimos también, pero que lo que nosotros, digamos, el llamado que hacemos es que esto necesita regulación, control y armonización entre los dos instrumentos, ¿cierto? Y que estamos en un año que es crucial porque tanto estamos en este proceso del Plan Especial de Manejo y Protección, que también estamos buscando que sea mucho más visible y que se dinamice mucho más, y también la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, de tal forma pues que sean dos instrumentos que conversen, que se respeten y sobre todo pues que se respete
complete el objeto y la misión de la conservación del centro histórico. Hablemos ahora sobre el cuidado del patrimonio, porque sabemos que es un centro histórico. Hay edificaciones que son emblemáticas, que son reconocidas a nivel nacional. ¿Cuál ha sido ese cuidado que se ha tenido y si por el momento se ha proyectado quizás un acompañamiento por parte del Ministerio de Cultura para mantener estos monumentos? Bueno, eso es muy importante lo que mencionas, porque en el cuidado de este patrimonio, que son bienes inmuebles patrimoniales, ¿cierto? Porque hay bienes muebles, hay patrimonio material y inmaterial, etcétera, pero específicamente en el centro histórico son bienes inmuebles, ¿cierto? Físicos, bienes materiales inmuebles. La mayoría de estos inmuebles, sus propietarios son privados, ¿cierto? Son personas naturales o jurídicas, pero pues la mayoría no son de carácter público, a excepción de la gobernación. Sí. Y esto hace que para todo el proceso de conservación y de protección de ese inmueble hayan principios de subsidiariedad y coordinación. Es decir, que no solo porque la declaratoria la haya hecho el ministerio, pues es el encargado de decir usted tiene que hacer esto, sino que aquí hay unas corresponsabilidades entre el privado, entre el ente territorial, en este caso la administración municipal, y el ministerio como quien, digamos, esa última instancia a la que habría que recurrir en casos pues mucho más de mayor profundidad de análisis o de intervención o de toma de decisiones. Entonces, es lo que nosotros siempre desde la asociación, porque digamos siendo una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, conformada precisamente por estos propietarios, es lo que siempre buscamos, estar en coordinación con las entidades públicas, en este caso la administración municipal, con quienes es necesario trabajar este tipo de temas, incluso de visitas a los inmuebles, tanto para beneficios tributarios como para estimular y de alguna forma regular que las personas, ser llamados a que las personas, que hay unos más responsables que otros, unos con más cariño que otros frente a su patrimonio, puedan tener buenas prácticas, puedan tener unos sistemas de gestión del riesgo, porque tengamos en cuenta que estos inmuebles son de técnicas constructivas en materiales de guadua y madera, entonces esto los hace muy susceptibles a incendios, como lo hemos visto también, pero que no se quede como en apagar incendios, sino que realmente, digamos, previo hayan muchos procesos precisamente de prevención, de sensibilización frente a la protección de estos inmuebles. Estamos en Voces del Eje Habla de la Región. Nuestra invitada es María Alejandra González Ocampo, ella es directora de la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales. Hoy queremos dar la bienvenida a nuestro equipo de anunciantes comerciales, a la tienda Bambú. Se integra también a Voces del Eje y aquí está este anuncio y ya continuamos con más información. Voces del Eje. Habla la región. Tienda Bambú, ropa para bebé, cosméticos, lociones, además, corresponsal de su suerte, punto autorizado de coordinadora. Recogemos sus paquetes en la puerta de su casa con servicio a domicilio. Celular 311-681-4993. Carrera 12B, número 6282, Barrio Viveros. Tienda Bambú, cuidado y soluciones al instante. Voces del Eje. Habla la región. Muy bien, nosotros continuamos en Voces del Eje. Estamos con María Alejandra González Ocampo, directora de la Asociación Cívica Centro Histórico de la ciudad de Manizales. Estábamos hablando entonces, María Alejandra, sobre diferentes aspectos que se tienen en cuenta para evaluar el estado del centro histórico. En este caso también hablemos de la parte ambiental, que es fundamental y que hace parte de este importante estudio. Así es, uno creería que lo ambiental, si uno lo ve desde un punto de vista un poco reduccionista, lo ambiental pues uno lo traslapa al punto, o sea, como a lo natural, al verde, a los árboles y todo esto, cuando realmente en lo ambiental también hay factores en los espacios urbanos que son necesarios. La contaminación sónica, la contaminación del aire, incluso la ausencia de vegetación y cobertura verde en estas zonas urbanas y en este caso en el centro, que es tan denso desde el punto de vista poblacional, de dinámicas, de relaciones, instituciones, y también la contaminación visual, que es uno de los aspectos que también para nosotros son supremamente relevantes, porque en el centro hay
exceso de cableado, por un lado, en desuso, es decir, cableado que no tiene un uso en ninguna otra, ni en un establecimiento, ni en un edificio, ni nada, sino que simplemente las empresas pues así las dejan y no hay un control sobre el retiro de estos cables. La publicidad exterior visual, que si bien hay una reglamentación en el municipio sobre cómo tienen que ser estos avisos, en qué colores, en qué dimensiones, pues también el control y el seguimiento es muy débil por parte de la administración municipal, y eso hace parte también del impacto visual y la contaminación que uno muchas veces no se da cuenta de cuando llega al centro. Uno siente algo muy denso, pero y es la suma, no se da cuenta que es la suma de todas estas cosas. Y en cuanto a la contaminación del aire, ahí hay un papel fundamental por parte de Corpo Caldas, que ellos vienen midiendo estas partículas que son pues como las contaminantes, y eso permanentemente pues está como en seguimiento. Y es que quizás esa contaminación visual es la que afecta, la que afea, si se quiere, las fachadas de algunos establecimientos y también de estas estructuras que son emblemáticas, pero que desafortunadamente le dan más paso a lo comercial y le quita la gracia. Exactamente. Y ahorita tú lo mencionabas, la contaminación sónica, tanto por el exceso de ruido con las ventas informales, como por muchos de los establecimientos comerciales formales pues sacan sus baffles, hacen perifoneo y todo esto. Entonces es una densidad de impacto ambiental en estas dimensiones, pues que también es muy importante regular y controlar. Y también cómo está el tema de la movilidad, que sabemos que es bastante limitada en esta zona de la ciudad. Ese es uno de los aspectos que, por eso como te decía en un principio, hablar del centro es muy complejo, porque es hablar de una zona en la que todo ocurre, en la que todo aspecto de habitabilidad tiene que tenerse en cuenta y estudiarse, y en este caso la movilidad también hace parte de estos aspectos, y es que está reducida la movilidad allí en el centro. Exactamente, y la movilidad pensándola tanto para los vehículos motorizados como para el peatón también, porque en el centro no hay, incluso el centro histórico dentro de la comuna Cumanday, la comuna Cumanday tiene los peores índices de espacio público por habitante, pues de metros cuadrados por habitante, y el centro histórico es uno de esos lugares donde también esto se da, teniendo en cuenta que el centro histórico para muchos todavía es el barrio, o que los barrios colindantes también ven el centro como un lugar de pues su hábitat permanente y diario, y no tener esta posibilidad de espacio público de calidad, pues, y espacio público efectivo, como técnicamente pues se llama, es una de esas dimensiones. Y la movilidad ahí juega un papel crucial, porque pues en esta digamos que en estas épocas en las que se propende porque cada vez sean menos los vehículos motorizados, cada vez más utilicemos transporte público, cada vez más incluso caminemos, o utilicemos otros medios de transporte, pues es un aspecto clave que en el centro pues podamos, además de reducir este tipo de aspectos, pues también por otro lado pensarse la necesaria, digamos en muchos de los casos, la necesaria capacidad de parqueaderos. Sí. María Alejandra, final y rápidamente, ¿qué tan orgullosos se sienten los habitantes de Manizales de su centro? Bueno, ahí yo podría contestar, yo creo que en términos generales el ciudadano se siente orgulloso de su centro, incluso de la ciudad, pues claramente por muchos indicadores lo evidencian. Sin embargo, el principal problema que encontró la Universidad Nacional cuando hizo la primera fase del PEM, el diagnóstico, el principal problema que ellos encontraron fue la débil apropiación social por parte de la ciudadanía sobre el centro. Y eso pues se traduce en sinfín de indiferencias frente a la protección del patrimonio y como tal del sector. Pues María Alejandra González Ocampo, directora de la Asociación Cívica Centro Histórico de la Ciudad de Manizales, muy amable por acompañarnos, por hablar de este tema tan importante, para que todos los habitantes de la capital de Caldas pues nos sintamos orgullosos del centro, pero también que aportemos ese granito de arena para cuidarlo. Muchísimas gracias, Rubén Darío, por la invitación. Hacemos una pausa, ya llega Juan Harvey Gutiérrez con la información deportiva. Voces del Eje.
región. ¿Quieres estar siempre informado con contenido confiable y relevante? Suscríbete a La Patria y disfruta de nuestros planes digitales diseñados para ti. Con el plan digital mensual por solo 9.900 pesos al mes, recibirás edición diaria en formato PDF directamente a tu correo, acceso ilimitado a todas nuestras noticias en línea, descuentos especiales en productos y eventos patrocinados por La Patria y mucho más. Además, si eliges nuestro plan digital de 24 meses, ahorras más del 20%. No esperes más para vivir al día con la información que te interesa. Visita www.lapatria.com/suscripciones y elige el plan que más se adapte a tus necesidades. La Patria, más de 100 años brindándote verdad y compromiso. Los deportes en Voces del Eje. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para la gente que hasta ahora está sintonizada con Voces del Eje. Hoy viernes de fútbol, viernes de clásico en el Palo Grande, pero de eso les hablaremos en contados instantes. Empezamos hablando obviamente de la noticia que concierne a todos y es la clasificación de la Selección Colombia a su 7º mundial. Ha jugado 6 anteriores. Lo recordamos en el 62, 90, 94, 98, 2014, 2018 y ahora jugará su 7º mundial próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia no tuvo un partido brillante, le costó, pero digamos que antes de marcar el primer gol, que fue al minuto 30, por obra de James Rodríguez, ya el equipo había tenido oportunidades también en remates de cabeza. De hecho hubo uno de James Rodríguez previo que el arquero prácticamente se encontró, lo sacó a puro reflejo. Y sin jugar, repetimos, como lo decíamos, de una manera espectacular, Colombia logró el objetivo. Marcó un gol en la primera parte, 2 más en la segunda. Finalmente ingresó Dairo Moreno sobre el minuto 80 después de que la gente lo coreó casi todo el partido, antes del partido. Dairo definitivamente es una figura de la Selección Colombia, del fútbol colombiano y a nivel internacional. La imagen que tiene Dairo se la quisieran muchísimos jugadores, inclusive de la actual Selección Colombia. Participa en el tercer gol porque arrastra las marcas cuando Lucho Díaz asiste a Juan Fernando Quintero para el 3-0. De manera que ganó bien la Selección Colombia, ya quedaron los 6 equipos clasificados directamente y solamente queda pendiente el cupo del repechaje, que será para Venezuela, que lo tiene en este momento por puntaje, o para Bolivia, y eso va a depender de los 2 partidos del martes. El de Venezuela-Colombia en Maturín y el de Bolivia ante Brasil. Bolivia será local, vamos a ver qué equipo lleva a Brasil. Ya ha perdido también con La Paz en condición de visitante, con el equipo de Bolivia en condición de visitante, de manera que a esperar. Recordamos los resultados rápidamente: hubo un solo partido sin goles, que fue el de Paraguay-Ecuador, y los otros 4 terminaron 3-0 para los locales. Argentina 3-0 a Venezuela, Uruguay 3-0 a Perú, Colombia 3-0 a Bolivia y Brasil 3-0 a la selección de Chile, que se despidió lánguidamente. Los 6 clasificados son la selección de Argentina con 38 puntos, Brasil con 28, Uruguay con 27, Ecuador con 26, Colombia 25 y Paraguay 25. Y el repechaje será para Venezuela, que tiene 18, Bolivia, que tiene 17, y dependerán, repetimos, de los partidos que ya anunciamos. Escuchamos rápidamente a don Lucho Díaz, que no tuvo un partido brillante, pero fue participativo en jugadas importantes, como la asistencia para el tercer gol de Juan Fernando Quintero. Buenas noches a todos. Tú lo recalcaste, estoy viviendo un sueño. Se me están dando las cosas de la mejor manera. Y bueno, es siempre trabajamos para eso, ¿no? Para lograr grandes cosas, los objetivos que tienes siempre trazados y en mente. Siempre sueñas con estas bonitas clasificaciones, con títulos, con todos los momentos bonitos, pero bueno, nunca piensas que va a ser de esa manera, ¿no? Pero muy contento, muy agradecido con Dios por la oportunidad de poder clasificar al Mundial, por poder clasificar a mi primer Mundial. Estoy muy emocionado, muy contento por lo que hizo el equipo, porque lo merecíamos. Veníamos trabajando una eliminatoria muy buena y bueno, hoy nos recompensa, ¿no? Entonces... Bueno, ahí estaba pues don Lucho Díaz, quien será seguramente protagonista de primer orden en el próximo Mundial. Para Colombia, que vienen partidos amistosos, la duda, la inquietud de si la federación va a mantener a Néstor Lorenzo. A mí particularmente me parece que Néstor Lorenzo no es el técnico para un Mundial de fútbol en la Selección Colombia.
Obviamente respeto criterios y la federación sea la que determine, pero considero que con lo hecho, pues que con dificultades en una eliminatoria tan fácil, la más sencilla, la clasificación más fácil de toda la historia para las selecciones sudamericanas y en todo el mundo, porque ampliaron eso de los cupos, antes eran 16 y ya vamos en 48, vamos a ver hasta dónde llega don Infantino. Escuchemos precisamente al profesor Néstor Lorenzo, quien obviamente no tiene su futuro, su permanencia asegurada, o al menos la condición de técnico para el Mundial que se avecina. Sí, más que un desahogo, es decir, pudimos cerrar, coronar la clasificación que se venía postergando por no obtener resultados, incluso con buenas actuaciones, ¿no? Así que sabíamos que esto era muy posible, sabíamos también a los jugadores, les dije, de pronto este es un partido importante porque nos pone en el Mundial, pero los puntos que ganamos durante todo este proceso y salir a jugar como salimos a jugar a todos lados, de tú a tú, a grandes canchas, nos da la certeza de que se podía y que se iba a conseguir, ¿no? Entonces, ya te digo, muy agradecido a toda la gente que apoyó y a los que no apoyaron también. Bueno, ahí estaba el profesor Néstor Lorenzo. Prácticamente nos tenemos que ir ya, pero les presentamos aquí a Jeffrey Zapata, hoy clásico, 8:10 de la noche, Once Caldas Deportivo Pereira. Once Caldas gana y queda a 3 puntos de la 8ª posición, faltando obviamente el resto de la jornada. Escuchemos a Jeffrey Zapata, quien posiblemente sea el hombre que esté más en punta en reemplazo de don Dairo Moreno. Con la moral en alto, y qué mejor que haber ganado en Bogotá para afrontar este clásico ante el Deportivo Pereira. Hola, un saludo muy especial para todos. Bueno, sí, creo que fue una victoria importante para nosotros anímicamente, creo que nos deja muy motivados para enfrentar el clásico. Es un partido que se debe ganar sí o sí, y bueno, vamos a darle todo para obtener los 3 puntos que los necesitamos. Es un partido que todos quieren ganar, sobre todo el aficionado. El aficionado dice perder cualquier partido menos el clásico, y lo propio ustedes en la cancha. ¿Cómo encarar esos primeros minutos que seguramente van a ser tensionantes, con Pereira, que se sabe que también sabe presionar y que tiene también nombres importantes adelante? Bueno, creo que todos los partidos son importantes, todos los partidos hay que ganarlos. Es diferente pues porque es el clásico, pero vamos a salir a darlo todo, los partidos, salir a presionar, a aprovechar la localidad con el aguante de nuestra gente y salir a liquidar el partido de entrada. Listo, nos vamos. Que haya un muy buen partido esta noche y que gane el Once Caldas. Eso es lo que queremos nosotros los que somos de este terruño. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Nos encontramos en Voces del Eje. Un feliz fin de semana para todos. Empiece el día con la mejor y más completa información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo.